solo el temor de Dios, y vimos que sin temor de Dios no podemos entrar a nuestra conquista o a nuestra tierra prometida. Y hoy vamos a ver algo que también detiene la vida del cristiano o de todo creyente que quiere conquistar. Normalmente la vida de todo cristiano está en un péndulo entre el libertinaje, y el legalismo. Son dos extremos en los que normalmente se menea la vida del cristiano, porque constantemente estamos cayendo en uno o en otro. La Biblia nos dice que por gracia somos salvos, y ese pensamiento nos lleva a veces a nosotros como humanos a actuar y decir que podemos pecar a cada rato y Dios no nos va a castigar porque vivimos en la gracia. Pero por otro lado también entendemos en la Biblia que Dios es justo y que Dios es santo, y entonces también pensamos que por obras podemos ser salvos. Y tenemos que estar en ese balance perfecto de no caer ni en el libertinaje ni en el legalismo. Vamos a hacer un breve recuento del pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue escogido por Dios para ser su pueblo. Dios los liberó portentosamente de la esclavitud en Egipto, y unas semanas después empezó a darles la ley. Primero les dio los 10 mandamientos y luego les dio un libro de la ley donde estaban escritas una gran cantidad de reglas y normas y leyes para el pueblo que debían ser cumplidas en la tierra prometida como parte del pacto que Dios hizo con ellos. Y entonces vamos a hablar un poco de qué es el libertinaje. Y para entender, primero vamos a definir el término, pero vamos primero a determinar su origen etimológico. Y de esta manera descubrimos que la palabra libertinaje emana del latín, y concretamente de la suma de dos partes. Primero del vocablo libertinus, que puede definirse como aquella persona que no tiene límites, y el sufijo age, que es equivalente a conjunto. Entonces entendemos que la persona libertina o la persona que vive en libertinaje es una persona que no tiene límites, que se sale de toda regla, se sale de todo límite establecido. El libertinaje es definido por la Real Academia Española como el desenfreno en las obras o en las palabras. Por extensión, el libertinaje está asociado a las violaciones morales y a la falta de respeto a la religión. Así es como lo define la Real Academia Española. Quien incurre en el libertinaje está exhibiendo una actitud irrespetuosa ante la ley, la ética y la moral. Suele decirse que el libertinaje es un abuso de la libertad. La libertad se transforma en libertinaje ante la falta de control o límite. Entonces entendemos que hay igual una doctrina de libertinaje. Muchas veces en la iglesia muchos vivimos en esa doctrina de libertinaje. ¿Qué es? Cuando convertimos la gracia de Dios en una excusa o en un pretexto para estar viviendo en pecado. ¿Y qué crees que dice la Biblia de la gente que vive en libertinaje? Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en Judas. Judas 1:4. Va a ser Judas 1:4, 5, 12, 13, 17, 18, 20, 21, 22 y 23. Pero les voy a ir diciendo cómo leerlo, ¿ok? Entonces vamos a leer Judas 1:4, dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. 5. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. 12. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. 13. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. 17.
Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. 18. Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. 19. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. 20. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. 21. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la venida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Esto es lo que la Biblia habla acerca de las personas que viven en libertinaje, las personas libertinas. Dice que las personas que viven en libertinaje se apacientan a sí mismos, es decir, no tienen pastor, no oyen la voz de su pastor. Las palabras que vienen en la Biblia prefieren no obedecerlas, sino que quieren más bien hacerse sus propias reglas, vivir de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a lo que mejor les parezca. Además dice que son llevados de acá para allá por los vientos, es decir, se dejan mover por las circunstancias, son camaleónicos y están en un lugar donde, no sé, hay fiesta, reventón, y están en ese lugar, se comportan de la misma manera. Si están en un ambiente de idolatría, a veces por vergüenza, pues también, ¿no? Si salieron de eso, se siguen persinando enfrente de los familiares porque les da vergüenza y entonces se portan como camaleones, dice la Biblia, se refiere así de ellos, son llevados de acá para allá por los vientos. Es decir, no tienen ni rumbo, ni dirección, ni firmeza, ni nada. Y además son sin fruto, no tienen nunca fruto. Todo el tiempo están comiendo, pero nunca dan fruto, no hay fruto en sus acciones. Y por último dice que son 2 veces muertos y desarraigados, no solamente una vez, sino dice 2 veces muertos y desarraigados. Así es como la Biblia se refiere a las personas que viven en libertinaje. Y regresando un poquito al pueblo de Israel, ya no los voy a poner a leer tanto, nada más les voy a pedir que abran su Biblia, o más bien que lo pongan en las pantallas, Levítico 20:22. Yo lo voy a leer, y si quieren váyanlo siguiendo con la vista. Y aquí en las pantallas está la Reina Valera, pero yo traigo la Nueva Versión Internacional para este versículo, y se los voy a leer. Dice: cumplan todos mis estatutos y preceptos, pónganlos por obra para que no los vomite la tierra a donde los llevo a vivir. No vivan según las costumbres de las naciones que por amor a ustedes voy a expulsar, porque ellas hicieron todas estas cosas y yo las aborrecí. Pero a ustedes les digo, poseerán la tierra que perteneció a esas naciones, tierra donde abundan la leche y la miel. Yo mismo se la daré a ustedes como herencia. Yo soy el Señor su Dios, que los he distinguido entre las demás naciones. Por consiguiente, también ustedes deben distinguir entre los animales puros y los impuros, y entre las aves puras y las impuras. No se hagan detestables ustedes mismos por causa de animales, de aves o de cualquier alimaña que se arrastra por el suelo, pues yo se los he señalado como impuros. Sean ustedes santos, porque yo, el Señor, soy santo, y los he distinguido entre las demás naciones para que sean míos. Esto se los estaba diciendo al pueblo de Israel, un poquito después de haberles dado una serie de leyes, de regulaciones que ellos tenían que seguir. Y les está diciendo en este momento que si no cumplen con esos estatutos, la tierra donde Él los va a llevar los va a vomitar. Es lo que estaba diciéndoles Dios a través de este versículo. Y pues sabemos tristemente que el pueblo de Israel no quiso obedecer, no hizo caso, y primeramente cayó en algo que fue en idolatría, ¿verdad? En idolatría vemos que con Moisés, una vez que sube al monte a hablar con Dios, y ya había tardado un ratito, entonces el pueblo de Israel abajo se empezó a poner nervioso, y dijo, no, hay que hacer un altar, un ídolo, porque tenemos que pedirle a los dioses que vayan con nosotros, porque Moisés ya seguro está muerto. Y entonces Aarón empezó a juntar todo el oro que encontró en el pueblo, y de ahí se forjaron el becerro de oro. Ahí comenzó la idolatría en Israel, costumbres que habían traído desde Egipto. Pero esa fue la primera cosa que los llevó al libertinaje, la idolatría. Y tú puedes decirme en esta hora, no, pues
yo ya no tengo ni vírgenes ni santos, ya los tiré todos, ya no tengo ni angelitos, porque dice la Biblia que no hay que hacernos imagen de lo que está en el cielo ni abajo de la tierra, y puedes decir que tu casa ya está limpia y libre de eso, pero la idolatría no es solamente hacia una imagen o hacia una virgen o hacia un santo. La idolatría puede ser a cualquier cosa. La idolatría es todo aquello que ocupe el lugar número uno en tu corazón, todo lo que usurpa el lugar de Dios en tu vida, eso es idolatría. Puede ser tu esposo, puede ser tu mamá, puede ser tu papá, tu escuela, tu trabajo, puede ser cualquier cosa. Y ahí es cuando entonces empezamos a ver o a darnos cuenta que no estamos del todo libres de idolatría. Y esa es la primera cosa que impidió que el pueblo de Israel pudiera entrar a la tierra prometida, la idolatría. Número 2, las uniones con otros pueblos o las alianzas con otros pueblos. También en Éxodo 34 del 11 al 17, si quieren anotarlo, lo leen en su casa. Ahí Dios también les estaba advirtiendo de que cuando llegaran a la tierra prometida no iban a hacer alianzas con otros pueblos. Él una y otra vez en el versículo que acabamos de leer dice que Él los quería distinguir de todos los demás, los había apartado, los había hecho especiales y diferentes a todos los demás pueblos. Y los israelitas no siguieron tampoco esto. La nueva generación una vez que entra, otra vez se vuelve a contaminar con los pueblos vecinos y empiezan a hacer alianzas que no estaban de acuerdo a la voluntad de Dios. Y en estos tiempos en nuestra vida se pueden traducir a yugo desigual, ¿no? Nosotros nos lo sabemos de memoria y siempre lo relacionamos a una relación esposa a esposo. Pero Dios no solamente se refiere a esas alianzas, alianzas que Él no aprueba, sino también puede ser una amistad. Una alianza que Dios no aprueba puede ser una amistad, puede ser un negocio que también Él no aprueba, una alianza de negocio, una sociedad. Todo lo que te relacione con otra persona que no esté dentro de la voluntad de Dios es una alianza que Dios no desea y es algo que también te puede detener o puede hacer que tu tierra prometida te vomite. ¿Sí? Estamos viendo cómo no caer en libertinaje. Esta es la segunda cosa que hizo que el pueblo cayera en libertinaje. ¿Por qué? Porque estando con otros pueblos y los hombres empezaron a casar con las mujeres de otros pueblos y hubo una mezcla que Dios no quería. Dios quería que su pueblo que estuviera y quedara santo siempre, que fuera apartado y diferente de todos los demás. Y es lo mismo que quiere contigo. Dios no quiere que te vuelvas elitista o que no le hables a la gente de afuera. Al contrario, ¿verdad? Él quiere que tú con tu influencia los influencies a ellos y no que ellos te terminen convenciendo a ti. Y número 3, adoptaron costumbres de los pueblos. Y yo me ponía a pensar qué se celebra hoy en México, el Día de los Muertos. Y cómo se sienten orgullosos los mexicanos. Todos los mexicanos que yo conozco que no son cristianos se sienten súper orgullosos de que el Día de los Muertos, una tradición mexicana, lo promueven y todo aquel que celebra el Halloween lo tachan de antipatriota. No, el de nosotros es el Día de Muertos, no el Halloween, ¿no? Y se empiezan a hacer ahí discusiones. Pero bueno, Dios tampoco quiere que adoptemos ese tipo de costumbres. Y lo mismo sucedió con el pueblo de Israel. Empezaron a adoptar costumbres que no glorificaban a Dios, entre ellos sacrificios, muchas cosas que Dios aborrecía. Y que aquí claramente en el versículo que leímos de Levítico dice Dios, yo les estoy quitando la tierra a ellos porque hicieron cosas que yo abomino, que yo aborrezco. ¿Y cómo es posible que entonces ellos volvieron a caer en lo mismo, teniendo esa gran advertencia, ¿no? Pero siempre que yo caigo en eso de decir, ay no, qué cabezones eran los israelitas, me doy cuenta que nosotros seguimos siendo iguales. También tenemos en la Biblia una serie de advertencias, de reglas que nos pasamos por alto, simplemente porque preferimos hacer nuestra voluntad. Y hay algo que quiero que entiendas hoy, que las reglas no son para mortificarte, ni para molestarte, ni para
fastidiarte la vida, sino todo lo contrario, son para facilitarte la vida, para que tú puedas entrar libre a tu tierra prometida, a tu conquista, y no haya nada que te detenga nunca. Y entonces, si no me tengo que aliar con las demás personas o hacer alianzas, si no tengo que adoptar costumbres, si no tengo que caer en la idolatría, entonces ¿cómo puedo ejercer mi libertad? ¿Cómo debo ejercer mi libertad? Y aquí en Gálatas 5:13 también se los leo yo, dice, porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. En otras palabras, aquí Pablo estaba diciendo, ustedes le han dado mal uso a la ley. Cristo nos ha librado del yugo y el peso de la ley para que vivamos en libertad. La salvación no es por obediencia a la ley, es por gracia. Cristo nos ha comprado y ha llamado a vivir en libertad, no en esclavitud a la ley o a tradiciones humanas. Pero para que no te vayas ni a un extremo del péndulo cayendo en libertinaje, ni al otro extremo cayendo en legalismo, tu libertad debe estar gobernada por dos principios que acabamos de leer en Gálatas. El número 1, que la libertad no se use como pretexto para la carne. Es decir, que la libertad que Dios te ha dado no se use como pretexto para pecar. Y número 2, que la libertad se use para amar y servir a los demás. Es lo que Gálatas nos acaba de decir en el versículo que leímos. Por ejemplo, aquí puse un ejemplo. Está muy controvertido el tema del alcohol, de las bebidas alcohólicas dentro de los cristianos. La Biblia no prohíbe que no puedas beber una copa de vino. Pero lo que sí dice, o si ejerzo mi libertad como debe de ser, como Dios me dice, basándome en esos dos principios, número 1, la libertad para no pecar, leo que en las Escrituras condena la borrachera. Entonces, el uso de bebidas alcohólicas en el creyente debe estar limitado para que no caiga en abuso y en pecado. Y número 2, debo servir a mi prójimo en amor. ¿Cómo? Pues puede darse el caso de que tengas la capacidad de poder consumir alcohol sin caer en el pecado, pero pueden haber hermanos que luchen con la tentación en lo de las borracheras o las bebidas alcohólicas. Entonces, en presencia de ellos, para servirle en amor, el creyente no tienes que hacerlo, aunque te sea a ti lícito. Y muchas personas pueden decir que entonces eso es hipocresía, porque ¿cómo lo vas a hacer a escondidas? Pero la Biblia lo llama de diferente manera. La Biblia lo llama amor a tu prójimo, que por amor a él no lo vas a hacer para no ser piedra de tropiezo para él. Entonces, es estar siempre poniendo atención en lo que dice la Biblia, no en lo que te dice el hombre, porque el hombre a veces con muy buenas intenciones ha hecho leyes, ha hecho normas que no tienen nada que ver en la Biblia. Se me viene a la cabeza, pues antes decían en las iglesias que las mujeres no podíamos usar pantalón, tenías que entrar con velo, las mujeres no se podían teñir el cabello, no se podían alaciar el cabello ni rizárselo, no podían usar aretes, y todo eso son normas que hizo el hombre, no las hizo Dios. Dios no se ofende si tú como mujer te pintas el cabello, te arreglas, sino todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, siempre es estar pasando ¿por qué filtro? Por el filtro de la palabra de Dios, por el filtro del Espíritu Santo, todo lo que hagas. Y hay una gran diferencia también entre una vida santa y una vida moral, porque la moral es creada o fijada por la sociedad, y la sociedad es cambiante. Antes la sociedad consideraba inmoral los matrimonios homosexuales o las relaciones antes del matrimonio, las relaciones sexuales antes del matrimonio. Y ahorita, ¿qué pasa? Que a todo lo contrario. Ya si tú piensas que los matrimonios homosexuales no están bien, ya tú eres el que está mal. Eres un retrógrada, discriminas y mil cosas. Entonces la sociedad va cambiando las normas. Pero entonces, por eso es una gran diferencia lo que es vivir una vida santa y una vida moral,
porque la moral va a ir cambiando a través de los años, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Lo que está en la Biblia no se va a cambiar dentro de 10, 20, 30 años, aun cuando cambie la situación del mundo. Las palabras de Dios, las reglas de Dios, las normas de Dios son irrefutables y no tienen fecha de caducidad. Entonces no puedes tú querer mutilar la Biblia y arrancarle hojas o cambiar normas y leyes de Dios a tu conveniencia. Eso no lo puedes hacer, no lo podemos hacer, porque la palabra de Dios es eterna. Y vamos a ver un video, por favor, si lo tienen ahí. Tiene audio también, por favor. Y que tu gracia sobreabunde en nosotros hoy y para siempre, y a los menos afortunados, dales de comer. Amén. ¿Quieres? No. Mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Tengo que cuidarlo. Hola, me llamo Jonás Roldán. Dios me ha enseñado muchas cosas. A ser paciente, perseverante, a nunca masticar la comida demasiado rápido. Pero obviamente todavía tengo mucho que aprender. Mucha gente me acusa de ser religioso, fanático. Debe ser porque estoy dedicado a Dios y a su servicio. Esta es mi iglesia, donde paso la mayor parte de mi tiempo. Hay reuniones de oración, retiros para jóvenes, para matrimonios, bueno, y muchas cosas más. Esta es la casa de Dios. Bueno, como les decía, hay mucho que hacer en la casa de Dios. Pero me encanta estar aquí y me gozo mucho. Shalom, chicas. Hola, Jonás. Pasen, por favor. Shalom. Hola, Jonás, ¿cómo estás? En victoria. Amén, amén, así es. En victoria. En victoria, en victoria. ¿Qué pasa? Pasa con... No abre esta puerta, pero no abre esta puerta. Hago todo con las mejores intenciones, pero creo que nadie me entiende. Quería decirte, amigo, Jesús murió por ti, Él te ama. Amigo, tengo algo para darte. Una palabra que Dios me dijo que te diga que no te rindas. Amigo, Jesús te ama. Gracias. Amigo, entrégale tus necesidades a Jesús y Él te va a responder. Nunca lo olvides. Dios te bendiga. Espera. Sí, ¿cómo te puedo ayudar, hermano? Tú pasas por aquí todos los días con tus buenos días y tu Dios te bendiga, pero nunca, ni una sola vez, me has dado ni un centavo. ¿Sabes? Tienes mucha razón.
No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Como les decía, nadie me entiende. Bien, ¿por dónde iba? Ah, sí, todavía tengo mucho que aprender. Y una de las cosas que he aprendido es que no es lo que entra por la boca, sino lo que sale de la boca que contamina al hombre. A veces te escondes tras la religión, pero vives una vida libertina, ¿no? Así como en el video. No importa los años que lleves de cristiano, si te recitas la Biblia de memoria, si te sabes todos los libros en orden y te los dices de memoria más rápido, eso no importa, porque puede que realmente hasta este momento la palabra no haya producido un cambio verdadero en tu vida y sigas viviendo una vida de libertinaje. Él solamente hacía lo que le convenía, ¿no? Ya había mutilado, yo creo, su Biblia. Quitaba las partes donde decía que pues le dieras de comer al pobre o alimentaras al pobre, que no te enojaras, que no tuvieras todo lo interno, ¿no? Que no tuvieras lascivia, porque también como veía a las mujeres de su congregación, ¿no? Shalom. Y puede que eso te esté sucediendo a ti, que te quieras esconder en este momento tras la religión, que digas, sí, ya no tengo imágenes, ya no tengo santitos, ya no tengo estampitas, ¿no? Ya no le entro ya no me emborracho, ya me quité de vicios, pero ¿qué realmente hay en tu corazón? En tu corazón, de ahí nace el libertinaje, desde ahí, porque todo lo que en tu corazón se cocina, o da luz obras, ¿no? Obras o pecados. Entonces, ¿cómo puedo lograr dejar de vivir libertinamente? Y si seguimos leyendo Gálatas, les estaba leyendo hace rato Gálatas 5:13, y si sigo leyendo el 16, Pablo, consciente de esta gran realidad, nos lleva a trabajar desde la raíz y no solamente a enfocarnos en las ramas, no solo enfocarnos a lo de afuera, a lo superficial, a lo que se ve, sino que Él nos lleva a la raíz de todos. Y nos dice Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y la Biblia de las Américas lo traduce de una manera más clara. Dice, digo pues, anda por el Espíritu y entonces no cumpliréis el deseo de la carne. ¿No quieres cumplir el deseo de la carne? Pues anda por el Espíritu. Dios no quiere que simplemente cambies malos hábitos por buenos hábitos, sino que Él quiere cambiar lo que hay en tu corazón, la raíz de todas las cosas. Haces las cosas porque primeramente se gestaron en tu corazón y Él quiere trabajar primeramente ahí. Desde ahí quiere arrancar toda raíz de libertinaje que pueda seguir habiendo en tu vida. Dios nos dice a través de Pablo que si queremos hacer un uso correcto de nuestra libertad y al mismo tiempo andar en santidad de vida, la única manera es andando por el Espíritu. Y entonces es muy importante que aprendamos a hacerlo. ¿Cómo puedo andar por el Espíritu? La Biblia nos habla acerca de las obras que son de la carne, y manifiestas son las obras de la carne que son, y nos nombra borrachera, lascivia, hechicería, y todas las que sabemos que decimos, no, yo no caigo en esas, ¿no? Hasta que llegan a chismes y no sé qué, ya no decimos nada. Pero después de eso dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Eso es andar por el Espíritu. Es andar por el Espíritu. ¿Qué quiere decir? Que si yo soy una persona que está siendo tentado en pornografía, pues ¿qué tengo que hacer? Voy a la Biblia donde me dice que si mi ojo es ocasión de caer, mejor me lo quito, porque mejor es llegar sin un ojo delante de Dios que tener los dos ojos y no llegar al cielo, sino irme al infierno. Y es estar debatiendo una cosa con la otra. ¿Qué es lo que me está diciendo Dios para cada una de mis circunstancias?
¿Qué es lo que Dios me está diciendo? Si soy una persona orgullosa, Dios me dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Confiando en esa promesa, mi orgullo se tiene que ir. Yo tengo que empezar a obrar y es por fe. No creas que por leer que en la Biblia dice eso, automáticamente se te va a ir el orgullo o automáticamente se te van a ir las ganas de ver pornografía, sino que es tener fe, ir creyendo que lo que dice la Biblia es verdad y actuar de acuerdo a ello. No se te va a quitar el pecado de un día para otro, no es una varita mágica, no es arte de magia, sino que tú tienes que perseverar en ello. Y tarde o temprano, lo que te hacía caer antes ya no te va a hacer caer. Dice la Biblia, resiste a la tentación o resiste al diablo y va a huir de ti. El diablo es el que trae tentación a tu vida. Y eso es lo que tenemos que hacer. Yo no sé si aquí hay personas que tienen conquistas, que tienen sueños, que tienen cosas por alcanzar en su vida. ¿Sí tienen? Dios en esta hora te puede estar diciendo que a lo mejor no has llegado a ese lugar porque todavía hay libertinaje en tu vida. Todavía hay cosas que no has querido quitar. Y puede ser que las visibles ya todas las hayas vencido, pero hay muchas cosas que se generan en el corazón, cosas que solamente tú y Dios saben, que pueden estar deteniendo tu promesa. Es muy fácil, muy fácil perdonar cuando se te pide perdón. Pero, ¿qué hay de perdonar cuando nadie te pide perdón? ¿No? Y tú no sabes si estar apapachando esas cosas están deteniendo tu promesa. Rencor, ira, celos, todo lo que se mueve en el corazón. Y tenemos que pensar si puede ser algo de ello lo que te está alejando de la tierra prometida que Dios ha preparado para tu vida. En el caso del pueblo de Israel, fueron varias cosas, ahorita mencioné 3, pero fueron muchas cosas las que una vez entrando a la tierra prometida, vuelven a ser cautivos y se cumplió la palabra de Dios. La tierra prometida los vomitó, porque no cumplieron, porque cayeron en libertinaje. Y yo creo que si en esta hora tú quieres entrar a la tierra prometida, no quieres que te vomite, ¿verdad? Vamos a ponernos de pie para terminar este momento. Y vamos yo no sé si ya algunos de ustedes o la mayoría de ustedes vio el terreno de al lado. ¿Sí? ¿Quién creyó que iba a ser tan rápido? Yo no lo creí que tan rápido. Fue cosa de una semana donde Dios se movió, donde Dios, si lo vas ahorita está limpiecito, ya está cuadrado, emparejado, está siendo ya útil para nosotros. Y lo que poníamos en la semana es que lo mejor de todo es que esto es solo el inicio, es solamente el comienzo de todo lo que Dios quiere hacer. Pero Dios nos está diciendo, si van a entrar a la tierra prometida, no se contaminen de todo lo que ya les he dicho, todo lo que hemos estado viendo, las características de un conquistador, son en lo que tenemos que caminar, porque no queremos que nuestra tierra prometida nos vomite, como vomitó al pueblo de Israel. Y yo quiero que, y en este día es algo especial porque hace rato inauguramos el terreno de allá atrás, que en el que haya el deseo de en esta hora decirle a Dios, quiero cumplir tu palabra, quiero vivir libre de libertinaje, quiero vivir de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tus propósitos, no gobernándome a mí mismo, no apacentándome a mí mismo, sino siendo esa persona que tú soñaste, esa persona a quien le vas a confiar la tierra prometida. Que le podamos decir en esta hora con nuestras propias palabras todo eso, que queremos ser parte de lo que Él está haciendo aquí,
pero que también tenemos nuestras propias y nuestras conquistas individuales. Que tú le puedas decir con tus palabras en esta hora: Dios, si aún hay un pequeño pedacito, lo más mínimo de libertinaje en mi vida, échalo fuera, ya no lo quiero. No me quiero aferrar más a ello porque no me quiero ver detenido o detenida. Y te invito a que tú se lo digas en tus propias palabras. Yo voy a empezar a dirigir la oración, pero que tú puedas en esta hora hacer un compromiso con Dios, donde le puedas decir que no quieres caer en todo eso, en todo de donde Él te sacó, no quieres regresar. Dios, en esta hora te damos gracias, Dios, por tu palabra primeramente, porque creemos, Dios, en tu palabra que es eterna y que no cambia. Y en esta hora, Dios, habiendo entrado en nuestra tierra prometida, queremos decirte que queremos permanecer en tus estatutos, en tus principios, en tus leyes, en tus reglas, Dios. Sabemos que son reglas que no esclavizan, sino que por el contrario traen una libertad genuina, Dios. Queremos decirte en esta hora que queremos vivir en libertad, Dios, y no en libertinaje. No queremos gobernarnos a nosotros mismos, no queremos apacentarnos a nosotros mismos. Queremos, Dios, ser ese pueblo tuyo elegido y apartado, un pueblo diferente, un pueblo auténtico, Dios, que nunca pierda tu esencia, que nunca pierda lo que tú has depositado en nosotros, Dios. Esa autenticidad, Señor, esa santidad, Dios. Ayúdanos a permanecer en ti, a ser dignos de ti, Dios, y a llevar con orgullo, Dios, alrededor de esta tierra, alrededor de Huexotla, Dios, y cuando nos volteen a ver, vean en nosotros personas diferentes, vean en nosotros personas que no avergüenzan tu nombre, sino por el contrario lo llevan con dignidad. Gracias te damos, Dios, en esta hora. Y vamos por más, Dios. Te decimos también en esta hora: heme aquí estamos, Dios, para que tú nos lleves a todo aquello que aún quieres que conquistemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.